¿Alguna vez te preguntaste qué sucede dentro de la mente de una leyenda? No hablo solo de las cartas, hablo de la estrategia y la determinación que los eleva por encima de los demás. Pasé días y semanas sumergiéndome en sus historias, analizando sus decisiones, sus mejores momentos y sí, también los más controvertidos. Porque el póker no es un juego de azar, es una batalla de ingenio, una danza de nervios y un desafío a la fortaleza mental. Acompáñame a profundizar en los secretos de los mejores y de aquellos cuyas sombras aún perduran en las mesas. Hoy vamos a hablar de Tom Dur Duan. ¿Qué le pasó a Tom Dur Duan? De verdad, ¿qué le pasó? Antes de que hablemos del presente, vayamos un poco por el pasado a ver qué pasó hasta llegar a este punto. Capítulo 1. Los inicios. Tom comenzó a jugar online en el año 2004, cuando tenía solo 17 años. Su primera banca fue de $50, un regalo que recibió de sus padres por su cumpleaños. Depositó este dinero en Paradise. Inicialmente se enfocó en los torneos Sit and Go, pero rápidamente se dio cuenta de su pasión por los cash games. Se metió de lleno con esta modalidad, comenzando en los stakes bajos y escalando rápidamente. Cuando cumplió 18 años, esos $50 iniciales ya se habían convertido en $15,000. Claramente él tenía un talento natural y se nota que tenía una pasión porque le empezó a dedicar muchísimas horas. Y esto, sin dudas, es una tendencia que vamos a ver en la mayoría de estas personas, de estas leyendas, esa pasión por querer mejorar y mejorar y mejorar. Su apodo Dur surgió como un chiste entre sus amigos, una forma de burlarse cuando alguien decía algo tonto. Pensó que sería divertido y molesto para sus oponentes perder contra alguien con un nombre así, sin imaginar que 20 años después aún se estaría mencionando su nombre, su apodo. Capítulo 2. Escala a la cima. Para el 2007 ya había ganado más de $300,000 en Full Tilt Poker. Y para el año 2008 esa cifra se disparó a más de $5.4 millones jugando solo cash games. Su habilidad para manejar grandes sumas de dinero con enormes ganancias y pérdidas en cuestión de horas, swings que dejarían a más de uno knockout. Y esto lo hablo desde el tema mental, o sea, hay que poder soportar y encontrar la motivación para después de perder más de $1 millón en un día, sentarse al día siguiente, volver a sentarse y querer mejorar y aprender de lo sucedido. Eso requiere un mindset tremendo. Todo esto lo convirtió en una legendaria figura en la comunidad del póker online y la fuente de inspiración de una generación de jugadores hiperagresivos. Él no jugaba el clásico estilo de lado tight, o sea, él en estos años ya jugaba un estilo muchísimo más agresivo y esto no era algo muy común en la época. En esta época 2004, 2005, 2006, 2007 era muy normal jugar un juego muy ABC, muy tight, sin demasiados faroles. Y de repente aparece Tom en la escena con un estilo que claramente estaba bastante jugando a las manos del lado de tener full equity. Y eso es algo que hoy, hasta el día de hoy, aún aplica. Jugando de una manera agresiva, tenemos más formas de ganar el pozo. Porque claro, lógicamente, nuestro oponente puede foldear, se puede tirar. En cambio, si solo jugamos a pagar, dependemos muchas veces de simplemente tener la mejor mano. Así que tenía la tendencia de constantemente aplicar presión y sacar a sus oponentes de su zona de confort. Se llegó a estimar que solo en Full Tilt obtuvo ganancias de más de $10 millones jugando las partidas de los stakes más altos que ofrecía la sala. Yo empecé a jugar al póker en esta época y recuerdo muy bien lo que era
abrir el lobby de Full Tilt y ver, filtrar y poner las mesas más altas. Y Tom era uno de los participantes muy habitual, un regular con todas las letras en estas mesas. Y estas mesas, hacer esto hasta tenía su propio nombre. Le decían Rail Heaven, como que el cielo de las mesas básicamente. Los nosebleeds eran mesas que se estaban jugando altísimos, con ciegas donde había millones de dólares en juego y vos podías entrar al lobby y ver estas mesas gratis. Hasta tenían el chat de observador y la gente se volvía, mensajes y mensajes y mensajes. Era cuando se armaban las partidas de stakes más altos, era fascinante ver esas mesas. Generaba algo verlo que era difícil de describir. Tom empezó a aparecer en mesas televisadas, jugando cash en vivo, stakes altísimos y siempre jugando fiel a su estilo y jugando por millones de dólares. Se convirtió en pro de Full Tilt. Básicamente, en esta época, jugabas en PokerStars o Full Tilt. Eran las dos opciones más normales, más exitosos para jugar. Y había mucho más prestigio. Por lo menos este es mi recuerdo personal. Había un prestigio de pertenecer al team de profesionales de una sala. Algo que, si me preguntas a mí, se fue perdiendo con los años. Para esta época aparece por primera vez en la escena el famoso Isildur. Por ese entonces nadie sabía su nombre, era el misterioso sueco. Tuvieron muchísimas batallas con Dur, jugando heads up, y Isildur fue el claro ganador, ganándole aproximadamente 5.5 millones de dólares. Además, todo esto sucede en el mismo año que Dur lanza el famoso desafío, un desafío que al día de hoy todavía se habla. Capítulo 3. Dur Challenge. En el 2009 lanzó el famoso Dur Challenge y excluyó explícitamente a su amigo Phil Galfond de poder anotarse. Imagino que ellos hablaban mucha estrategia porque son amigos y claramente él no quería jugar contra Phil con las odds que iba a ofrecer al mundo. ¿En qué consistía el Dur Challenge? Dwan, en la cima de su popularidad como el niño prodigio del póker online de high stakes, ofreció estas condiciones. El formato sería jugar 50.000 manos de heads up, uno contra uno, de no limit hold'em o pot limit hold'em. Las apuestas serían de 200, 400, es decir, no limit 40.000. Ciega chica, $200, ciega grande, $400. Y además, la salsa de esta apuesta sería la apuesta paralela, el side bet. Al final de las 50.000 manos, el que ganaba tenía que pagarle al otro jugador. Y sería con odds 3-1. El oponente le pagaría $500.000 a Tom si ganaba, pero si Tom perdía, Tom le iba a pagar 1.5 millones de dólares. Y bueno, ¿quiénes aceptaron este desafío? ¿Quiénes tuvieron el coraje de querer aceptarlo? Claramente Tom estaba ofreciendo estas odds para generar que más personas muestren interés en jugar, porque salvo Isildur, que apareció un poquito después, no tenía mucha acción en las mesas más altas y él quería ese desafío. Solo 2 jugadores aceptaron el desafío. Y vamos a ir con el primero, Patrik Antonius, un jugador finlandés considerado como una de las leyendas, un jugador de high stakes. Y si les gustaría un video sobre Patrik, pueden pedirlo en los comentarios. Este desafío no se completó en su totalidad por varios motivos. Principalmente porque Antonius decidió retirarse del desafío antes de llegar a las 50.000 manos. Aunque Patrik Antonius comenzó el desafío con una ventaja inicial ganando cerca de $500.000, Tom pudo dar vuelta a la situación y comenzó a dominarlo en todo sentido. Después de aproximadamente 40.000 manos jugadas, Antonius estaba perdiendo la suma de nada menos de $2 millones. Antonius no se sentía cómodo con el formato multimesa. Una de las razones claves que ha citado él mismo y eventual retiro es que había aceptado jugar
4 mesas heads up a la vez. Algo que él nunca había hecho antes en su vida. Yo tuve una época que jugué un poco a las mesas heads up y jugar 4 partidas a la vez es una velocidad, es rapidísimo, o sea, no tenés mucho tiempo para pensar. Sería muy similar a jugar un videojuego, porque de verdad no tenés timeback y tenés constantemente acción jugando heads up, que ya de por sí es un formato donde las cajas vuelan con mucha facilidad y están, o sea, se está jugando a rangos inmensos, gigantes, con una dinámica que va cambiando constantemente. Es como que yo te puedo estar blufeando, faroleando muy de más y capaz que puedo hacer un ajuste y dejo de hacerlo. Y si vos no te das cuenta que dejé de hacerlo, empezás a perder plata pagándome de más porque pensás que estoy de farol. Entonces, la dinámica que tienen estos partidos requiere una presencia y conciencia donde pasan demasiadas cosas a la vez y hay que procesar todo eso. Claramente Tom tenía mucha experiencia en esto de jugar tantas mesas. Y entonces, con una desventaja de 2 millones en ese momento, Antonios decidió que era mejor cortar sus pérdidas y negociar un acuerdo para terminar el desafío prematuramente. Los términos exactos de ese acuerdo nunca se hicieron públicos, pero se entiende que Antonios pagó a Dwan lo que le debía en ese momento y el desafío se dio por terminado. Y llegamos al segundo y último desafío. En esta ocasión, Dan Shangeman Cates, jugador de High Stakes, Crasher Online, bastante conocido de tener un juego más solverizado, algo GTO y sin dudas muy por delante en conocimiento para aquella época. Este desafío se convirtió en una de las sagas más largas y problemáticas en la historia del póker. Para la sorpresa de muchos, Shangelman empezó ganando más de $700.000 en las primeras 7.000 manos. Y acá empezaron a tener algunos problemas para pactar horarios. La versión de Shangelman es que Tom nunca estaba disponible para seguir jugando el desafío. Para mí, claramente lo tomó por sorpresa la situación. O sea, Tom no se esperaba estar en una situación donde con mucha velocidad, ya 7.000 manos, estar esa suma abajo. Probablemente lo que hizo Tom sea algo parecido como lo que hace un coach de un equipo de básquet. Cuando el equipo rival viene muy encendido, anotando absolutamente todos los tiros, ¿qué haces? Pedís un tiempo muerto para intentar frenar el impulso del equipo contrario. Me imagino que se puso a revisar esas historiales de manos en estos tiempos muertos. En las siguientes manos muy entrecortadas, Shangelman tenía una ventaja de $1.2 millones después de tan solo 19.000 manos. Y llega un día que marca un antes y un después. Un día que cambia todo. El Black Friday. Sucedió un 15 de abril del año 2011. Fue el día en que el gobierno de Estados Unidos frenó de golpe las principales salas de póker online, siendo PokerStars, Full Tilt y Absolute Poker. El Departamento de Justicia las acusó de lavado de dinero y fraude, congelando sus operaciones y los fondos de millones de jugadores. Por ejemplo, pasaban transacciones de depósito en la sala como si hubieses comprado una pelota de golf. Esto paralizó la industria del póker por completo. Recuerdo este día como si fuese ayer. Yo jugaba en las mesas de No Limit 100 y 200 en esta época. Y lamentablemente usaba el cajero como si fuese un banco prácticamente. Iba acumulando y lo dejaba ahí. Entonces, entrar a la web de PokerStars y ver este cartel fue una sensación difícil de procesar en su momento. Aparte, había muy poca claridad de qué iba a pasar, de que si íbamos a recuperar o no los fondos. Y aprendí la famosa frase en carne y hueso: nunca pongas todos tus huevos en la misma canasta. Fueron semanas de mucha incertidumbre. Aparte, para todos los que no vivíamos en Estados Unidos, aún podías sentarte y jugar las mesas. Pero claro, no se procesaban los retiros
y tenías un cartel de la FBI en la página web de la sala. Con el tiempo, PokerStars logró devolver el dinero a todos sus jugadores. Los retiros se procesaban sin problemas y todo siguió igual, salvo que ya no había jugadores de Estados Unidos en las mesas. Pero en cambio, Full Tilt Poker protagonizó un escándalo masivo al revelarse que no tenían los fondos de los jugadores separados, sino que los habían usado para pagar a sus dueños y directivos. Muchos jugadores sponsoreados en la sala jugaban con crédito, o sea, le pedían a la sala y depositaban, pero claro, el jugador no le daba el dinero a la sala. O sea, en otras palabras, estaban operando un esquema Ponzi. Ni Tom Dura ni Phil Ivey, que también era profesional de la sala, fueron imputados por la ley. La historia de Full Tilt sería un capítulo entero aparte, pero tuvo final feliz dado que PokerStars pagó $731 millones al gobierno para comprar todos los activos de Full Tilt y pagarle por completo a todos los jugadores. Volviendo al desafío, hubo varios intentos de seguir jugándolo, pero parece que Tom nunca estaba predispuesto a seguir metiendo volumen. Para mí, sin lugar a dudas, lo que tuvo mucho que ver es que Tom estaba recibiendo un sueldo de Full Tilt. No sabemos públicamente de cuánto dinero estamos hablando, pero seguramente era bastante importante a la hora de querer seguir jugando este desafío. Y a eso le sumamos que las cosas no empezaron de la mejor manera. Jungleman empezó a acusar públicamente a Tom por evitar jugar y no cumplir el desafío. Parece que tenían un contrato con penalidades. Se especula que eran $20.000 por mes por no jugar. O sea, este desafío no era simplemente un desafío en el aire, había un contrato y se estima que Tom le pagó aproximadamente $700.000 de multas simplemente. A finales del 2018, Jungleman publica un tweet donde básicamente dice que Tom había decidido tirar la toalla y terminar por completo el desafío. No se saben los acuerdos ni los detalles, ni Tom confirmó esta versión y esta historia. Pero recientemente este año 2025, aparece un video donde ambos están hablando del desafío y parece que la saga finalmente va a llegar a un final. Veremos en los próximos días, semanas, qué sucede. Capítulo 4. Post Black Friday. Tras el Black Friday y el escándalo de Full Tilt, Dwan se volvió menos visible en el circuito de póker. Se hablaba de que vivía en Macao jugando high stakes con hombres de negocios asiáticos. Todas estas partidas fueron privadas, entonces lógicamente hay muy poca información verificable al respecto. Recién en el año 2017 volvió al programa Poker After Dark, mostrando que todavía tenía esa pasión por jugar high stakes, hasta generando un poco de nostalgia para todos los que recordábamos la época del 2007-2010. Para el 2019 en adelante empezó a aparecer regularmente en la serie Triton, de las series con los buy-ins más altos, y para el año 2022 ganó sus primeros 2 títulos de torneos en vivo en la misma semana. Un evento de 25.000 Pot Limit Omaha y un evento de 30.000 Short Deck, sumando más de $600.000. Además, se vieron algunas manos tremendas. Por ejemplo esta, donde están todos jugando el juego donde si alguno gana con 7-2 offsuit, todos los demás le tienen que dar $10.000 al que gana la mano. Y vemos en esta mano que no tiene ningún tipo de miedo de intentar hacerlo. Decí que justo en esta mano el otro jugador tenía menos miedo que él. También tuvimos otro momento épico donde ganó el pozo más grande en la historia de las mesas cash televisadas, nada menos que $3.1 millones.
Vamos a tener un video próximamente de esta mano, así que activen la campana para ser los primeros en verlo. Voy a estar regalando $100 en el siguiente video a la primera persona que comenta, así que ya saben qué hacer. Yo les digo, activen la campana. Hagan lo que quieran, yo les digo, el que avisa no traiciona. ¿O sí? Capítulo 5. El presente. Empezaron a circular historias de personas reclamándole dinero a Tom, desde 30.000 hasta más de $1 millón. Mucho de esto se habló en distintos podcasts, como los de Joe Ingram y Doug Polk. A finales de abril y principios de mayo del 2025, Tom fue noticia en la comunidad de póker debido a una serie de publicaciones extrañas en su cuenta de Twitter que llevaron a la preocupación pública por su bienestar. Posteriormente, se confirmó que había sido internado en una clínica de salud mental. Dwan ha hablado sobre estas percepciones distorsionadas de la realidad y ha mencionado que está en un proceso de recuperación y tratando de comprender lo sucedido. Aunque se reportó que se encontraba estable y físicamente bien, sus propios comentarios en redes sociales generaron cierta incertidumbre sobre las circunstancias de su internación. Viendo el podcast de los Negrano, Manía, escuchamos una historia donde Tom le pregunta a Daniel si podían ir a hablar. Cuando se sienta en una mesa, Tom le pide que deje su celular en otra parte. Ahí Daniel pensó que se venía una historia del FBI o algo así. Después finalmente le pide que saque la batería del celular y esto lo hizo. Resulta que pasó todo esto y no le contó nada fuera de lo normal. También algunas historias de que Tom estaba actuando muy extraño en un aeropuerto, entre otros eventos. Investigando sobre el tema y leyendo otros comentarios, la psicosis inducida por estimulantes puede manifestarse con alucinaciones visuales y o auditivas, delirios, creencias falsas y fijas, y una paranoia severa. Las descripciones de Dwan sobre percepciones distorsionadas de la realidad y su preocupación por haber sido drogado o cegado encajan con los síntomas de una psicosis. Si tuviese que dar mi opinión, y recuerden, esto es solo mi opinión, estoy adivinando, para mí esto pueden llegar a ser efectos secundarios de consumir Adderall por un tiempo muy prolongado. Algunos preguntarán, ¿qué es el Adderall? El Adderall es la marca de un medicamento recetado legalmente que existe desde la década del 1960. Se trata de una combinación de dos estimulantes, anfetaminas y dextroafetaminas, que aumentan los niveles de los neurotransmisores que controlan la hiperactividad y el control de los impulsos. Aclaro que no encontré ninguna información donde Tom admite o dice que consume Adderall, pero es muy sabido en el ambiente en vivo, sobre todo, que muchos jugadores lo consumen, ya que es algo que aumenta la capacidad de tener atención durante muchas horas. Y uno en vivo, sobre todo si estás jugando cash games en Macao, muchas veces no te puedes ir de la mesa. O sea, hay historias de personas que juegan durante más de 48 horas o incluso más, sentados jugando y jugando. Cualquiera que esté considerando consumir alguna sustancia de este tipo, tengan mucho cuidado. O sea, mi recomendación sería que no lo hagan y que consulten a un médico. Recuerdo leer un foro 2+2 a un posteo de Chicago Show hace como 20 años, 15 años, donde él explicaba que se volvió, por así decir, adicto a esta sustancia, porque claro, una vez que lo tenés te cuesta soltarlo porque te acostumbras a tenerlo, y si tenés algo que aumenta tu nivel, tu capacidad de procesar información y de repente lo sacás, sentís que te falta una pieza. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todas estas cosas y siempre evaluar las consecuencias que pueden tener a largo plazo. A veces en la vida queremos tomar atajos, sentir que somos Bradley Cooper en la película Limitless, pero siempre
siempre busquemos también contabilizar el valor esperado de todas nuestras decisiones a largo plazo. Por más que algo pueda parecer tentador ahora mismo en el presente, no nos olvidemos que mañana también es otro día y siempre pensemos todo a largo plazo. Lo que hacemos hoy tiene una consecuencia al futuro. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué le pasó a Tom Durdwan? La historia de Tom es un recordatorio de que incluso las mentes más brillantes y las figuras más legendarias enfrentan desafíos que van más allá de las mesas. De ser el niño prodigio que revolucionó el póker online a vivir en el misterio de Macao y ahora enfrentando batallas personales mientras sigue jugando los cash games más grandes del mundo. Quizás nunca sepamos la historia completa detrás de los últimos meses, o los detalles de sus deudas, o de las partidas secretas. Pero una cosa es segura, Dur ha dejado una huella que ha trascendido el póker y nos enseñó a jugar sin miedo, con una audacia sin precedentes, a desafiar lo establecido en un momento donde eso no era normal, y nos mantuvo pendientes, esperando su próxima jugada. Es, sin duda, una leyenda viviente. ¿Cuál es tu momento favorito de Tom Durdwan? Porque hay muchas manos polémicas, divertidas y situaciones que literalmente se siente la adrenalina en la mesa. Vamos a ver qué depara el futuro. ¿Qué pensamos que va a suceder? ¿Vuelve o no vuelve? Yo espero que sí. Es más, no tengo dudas que va a volver a aparecer y que hay muchos capítulos aún para escribir en esta historia. Y acá llegamos al final del video. Si quieren dejar un comentario, bienvenido sea. Y dejarle like y suscribirse y todo eso. Y recuerden activar la campana para poder ganar, ser el primero y comentar y ganar $100 en el próximo video, que ya saben de qué se trata. Así que bueno, sin más, los dejo. Muchos éxitos en las mesas. Es muy largo este video. No me dijiste. El cabeza no traiciona. What?